Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo.
y los profetas hasta Juan. Desde entonces, el reino de Dios es anunciado y quien quiera se esfuerza a entrar en él. Nuestro anhelo, el deseo ferviente de nuestros corazones, debe estar en alcanzar cada promesa dada para este tiempo, reverenciando a lo sumo la presencia del Espíritu Santo, y esto es produciendo el fruto de él: amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Esta señal que nos ha sido prometida, el Espíritu Santo, nos hará examinarnos y revisarnos si estamos en fe. La unión de la novia como cuerpo de Cristo nos perfeccionará junto con la novia que duerme y espera por nosotros, para que seamos juntamente arrebatados por Cristo Jesús. Velemos, hermanos, este acontecimiento será muy humilde. Esforcémonos en llevar fruto, y fruto en abundancia. Anhelo, Señor, tributar un canto, un salmo de amor. Anhelo mostrar gratitud por mi milagrosa salud. Anhelo, Señor, expresar melodías de dicha y y luego al llegar al trono de la eternidad, ofrendarles de vidas al cielo, Señor. Es mi anhelo, Señor, es mi anhelo, Señor. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Que el Señor les bendiga. Mi nombre es Alejandra de Colmenares y me congrego en el Tabernáculo de Benecer, Barquisimeto, Venezuela. Mi pastor es el hermano Osvaldo Tona. Quiero testificarles de cómo el Señor llegó a mi vida. Bueno, de mi vida de niña hasta la adolescencia acompañaba a mi mamá a la iglesia, y ella me explicaba la palabra, me hablaba de la palabra, aunque yo no entendía en ese entonces, pero ella me hablaba de la palabra, que había un camino angosto y uno ancho, y que el ancho iba para el infierno, y siempre me fui criando con temor a Dios, pues. Y después, a la edad de la adolescencia, me fui de la casa, me aparté del lado de mi madre, y bueno, luego me casé, tuve mi familia, mis hijos, y después de eso vino un periodo de 4 años sobre los cuales el Señor empezó un lidiar conmigo en mi vida. Y en esos 4 años me pasaron muchas cosas terribles, vinieron enfermedades sobre mi vida, sobre la vida de mis hijos, y muchos problemas y angustias. Y en ese lidiar de esos 4 años que el Señor tenía conmigo, yo no obedecía, porque el enemigo me decía que yo estaba perdida, que yo no tenía salvación, me decía el enemigo.
Y también yo buscaba de Dios y venía a la iglesia, era cuando tenía problemas muy fuertes y cuando ya no soportaba aquellos problemas y enfermedades. Yo venía y yo hallaba paz cuando venía a la iglesia, pero no buscaba del Señor como tal porque el enemigo me decía que yo no tenía salvación, que yo estaba perdida completamente y no quería dejar el mundo, las cosas del mundo y servirle al Señor. Pero Él redarguía mi vida siempre. Luego vino un tiempo que me enfermé de una depresión y mi vida era un desastre completamente. Y ese día recuerdo que yo estaba sola en mi casa y entré al cuarto y me hinqué de rodillas a clamarle al Señor que me ayudara porque yo no podía más. Y mi mamá siempre decía que un corazón contrito y humillado no despreciará el Señor, y eso siempre lo tenía yo en mi mente, y yo entré al cuarto a humillarme delante de Dios y a orar, a pedirle a Él, y le dije que me diera la sanidad, que me sentía muy mal, casi pierdo la mente, y me le iba a tirar un carro un día, y pues esas angustias vinieron a mi vida y también llegué a desear no haber conocido el Evangelio, la palabra de Dios. Eso lo llegué a desear yo porque yo sentía que era una responsabilidad tan grande servirle al Señor que yo llegué a desear no haberlo conocido. Y entonces me sentía muy mal y en ese día que me metí a orar al cuarto, yo le pedí al Señor de rodillas que me ayudara. Y entonces yo cuando me levanté de orar, el Señor, yo tenía siempre mensajes que me daban aquí en la iglesia cuando yo venía de oyente y yo los guardaba en el escaparate. Entonces yo tenía muchos mensajes y cuando yo me levanté de orar, fue el Señor que me guió que yo agarrara un mensaje de eso sin andarlo buscando, y yo agarré un mensaje de eso y el Señor me dio una palabra, me dio un mensaje, un proyecto de eso que no recuerdo el título, y me dijo así, me dijo el Señor: no esperes cruzar la línea de la misericordia. Y cuando Él me dijo así, yo le dije al Señor: Señor, hasta aquí, y desde hoy en adelante le voy a servir, Señor, porque ya yo no podía más en mi vida de pecado que yo estaba viviendo, pues mi vida era un desastre. Y cuando el Señor me dijo así, esa palabra, yo le dije: Señor, yo le voy a servir y aquí estoy. Y, le doy muchas gracias al Señor porque yo estoy tan agradecida de mi Padre Celestial que 4 de mis 6 hijos que tengo, ya el Señor los trajo a su camino de su luz gloriosa. Y estoy muy agradecida porque Él me ha dado sanidades, me ha dado liberación, me ha dado sanidad a mis hijos, me ha dado mucho el Señor y yo estoy tan agradecida con Él, me trajo la paz, yo no tenía paz. Y bueno, le digo a las personas que me están oyendo y viendo por estos medios, que cuando oigan la voz de Dios, que no la rechacen, que acudan rápido porque tal vez no hay un mañana. Entonces yo sé que ese día fue la última advertencia que el Señor me estaba dando. Si yo no he acudido a su voz y a obedecerle, yo no estuviera aquí. Y bueno, el Señor ha hecho tantas cosas en mi vida y estoy muy agradecida de Él. Y yo sé que Él me va a traer mis hijos que me faltan 2 hijas que lleguen a su camino y los nietos, porque Él dice en su palabra que no parirán en vano ni que no trabajarán en vano ni parirán para maldición, porque son hijos de la simiente bendita de Jehová y sus descendientes con ellos. Y yo creo en esa promesa y le creo a mi Señor. Y he visto su poder, su gloria manifestada en mi familia, en mis hijos, he visto su poder y por eso estoy tan agradecida. Y bueno, esta es una parte de cómo el Señor llegó a mi vida. Que el Señor les bendiga. Escuchemos al hermano Ramón Camacho en el mensaje El discernimiento del Espíritu Santo por la palabra, parte 12. Un saludo muy cordial para todos los que nos ven y nos escuchan a través de la señal del Tabernáculo Ebenezer. Reciba
la más cordial bienvenida a este servicio especial en esta hora en el nombre del Señor Jesucristo, agradecido del Señor por conceder el honor y el privilegio de estar delante de ustedes a través de la señal del Tabernáculo de Ebenezer. Lo considero un honor de parte que el Señor, una confianza que el Señor concede para que usted, quien me escucha, pueda recibir la palabra que le va a ayudar en su vida espiritual. Eso es algo invalorable. Eso es algo que Dios confía en muy pocos, porque la Escritura lo dice. Mucha es la mies y los obreros pocos. Ahora, no se ha puesto a meditar por qué el Señor dijo eso. La mies es mucha, mas los obreros pocos. Y el Señor añade y le dice a los discípulos, rogad al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. En eso consiste el ministerio de un hombre. Un ministerio de predicación es un llamado que Dios envíe, que Dios levante, que Dios llame. No es que el hombre califique, esto no es una empresa. Lamentablemente ese chip se metió en la mente de muchos que creen que pastorear es una calificación, no, es un llamado. Eso siempre se enseñó y no puede cambiar, porque si eso cambia, entonces vamos a ver personas que se autocalifican como preparados para, y no se trata de que usted esté preparado, se trata de que usted sea llamado de parte del Señor, que Dios lo haya llamado a usted a predicar. Usted puede haber leído todos los mensajes del hermano Branham, usted pudiera haber leído toda la Biblia. Eso está muy bien, ojo, no malentienda. Usted pudo haber escuchado todos los mensajes en inglés o en traducidos del profeta. O usted pudiera todos los días leer o oír un mensaje y eso está muy bien. Eso es maravilloso, le diría yo a usted. Pero eso no significa que Dios lo haya llamado a usted. Es un llamado de parte del Señor, porque no se trata de cuánto conocimiento tenga usted de la palabra, sino de que el Espíritu Santo es el que va a predicar en usted. El Espíritu Santo es el que va a dar testimonio de la palabra, de la revelación, porque el que predica no es el hombre, el que predica es el Espíritu Santo. Uno da gloria a Dios, como la gracia del Señor se ha manifestado en hombres. Uno oye la predicación y uno ve, uno percibe, uno discierne al Espíritu Santo predicando a través de ese hombre. Y vemos cómo sabe uno, porque la Biblia se une en una sola visión, porque la Biblia es vivificada. Cuando vemos que el mensaje y la Biblia se unen en una sola, entonces uno dice, gracias al Señor porque están uniendo. El Espíritu a través de ese hombre está uniendo la Biblia con la revelación del mensaje. Eso va dirigido a los que creen el mensaje de la hora. Yo he llegado a escuchar expresiones como, ya yo no necesito la Biblia, yo tengo todos los mensajes. Usted no sabe lo que está diciendo. Usted está desechando el fundamento. Usted desecha el fundamento. Usted no va a saber qué es lo que va a construir con los materiales que le ha sido dado. No deseche el fundamento, la Biblia, y no se atreva a interpretar el fundamento a su manera. Es el Espíritu Santo el que lo interpreta. Cuando Dios llama a un predicador, Dios lo llama a, fíjense, y eso pudiera usted, quien me escucha en esta hora, estar en desacuerdo con lo que voy a decir. Pero cuando Dios llama a un predicador, Dios llama a un profeta.
Y un profeta, usted que conoce el ministerio de un profeta, sabe que una persona no puede hablar la palabra o profetizar si el Espíritu Santo no está profetizando a través de ese hombre. No es algo que ese hombre haya inventado. No puede ser. No puede ser que ese hombre haya inventado eso y él profetice. Si es inventado, no es profecía. Y la inspiración de Dios que lo hace hablar la palabra, y uno dice, el Espíritu ha hablado a través de ese profeta. ¿Sabía usted que no hay ninguna diferencia en cuanto a un predicador? Por eso la Biblia los llama, o el hermano Branham dice que los predicadores, los profetas del Nuevo Testamento son los predicadores, porque es bajo la inspiración del Espíritu Santo que ellos predican. Ellos tienen que traer la palabra para la edificación del pueblo, pero tiene que ser bajo inspiración. No puede ser el hombre. Tiene que ser el Espíritu el que predique. Fíjense. Y ahí es donde yo digo que pudiera usted no estar de acuerdo. Creo que se han mal interpretado esas expresiones de profeta menor y profeta mayor. Un profeta mayor es un profeta del ministerio quíntuple. Usted no puede enmarcarlo en otra cosa distinta a lo que dice la Biblia. Un profeta mayor es un profeta del ministerio quíntuple. Es un profeta con un así dice el Señor. El hermano Branham era un profeta, o es, porque cuando una persona muere no pierde su ministerio. Es un profeta del ministerio quíntuple. Así como Wesley era un evangelista, y así cada mensajero, así como Pablo, aunque él hizo la labor de un apóstol, él era un profeta. Ese era su ministerio. Y una persona, Dios lo llama y lo posiciona, si es un predicador, en uno de esos 5 ministerios. Fíjense, ahora noten esto. El hermano Branham no solamente era un profeta del ministerio quíntuple, como ministerio. Fue un hombre al cual fue ungido con el ministerio de Elías. Fíjense, todo lo que les ha agregado al ministerio del hermano Branham. Y no solamente eso, su ministerio era o es el ministerio del 7º ángel de la iglesia de Laodicea. El mensajero gentil a la iglesia de Laodicea no solamente era un predicador del ministerio quíntuple, un profeta, sino que él era todo eso. Porque usted dirá, pero él era Elías, él era el ministerio del profeta Elías, pero el ministerio del profeta Elías vino bajo un marco ministerial. La misma escritura declara de Juan el Bautista, el cual tenía el ministerio de Juan el Bautista, de Elías, y declara y dice que él no hizo ninguna señal. Ahora, tenía el ministerio de Elías, pero el ministerio de Elías tiene una característica. El hermano Branham mismo dice, a Dios le agradó tanto el espíritu de Elías que lo usó varias veces. La manera de ser de Elías lo usó en varias ocasiones. Y eso diferencia al hermano Branham del ministerio quíntuple, aunque él formaba parte del ministerio quíntuple como profeta. Ahora, si usted marca, podría decirme usted, a los profetas mayores como los profetas del ministerio quíntuple, ¿quiénes para usted los profetas menores? Los predicadores. Son los profetas menores. Cada uno profetiza de acuerdo a la labor que el Espíritu Santo los colocó a hacer.
Cada uno va a cumplir una función. Cada uno de ellos, de acuerdo a la economía de Dios, cada uno de acuerdo a su lugar en la palabra y la labor que les es encomendada, van a predicar en base a esa posición. Y eso no lo hacen de sus conocimientos, sino que es el Espíritu, es Jesucristo que va a ministrar conforme a esa posición. El evangelista es el Señor Jesucristo evangelista. El apóstol es nuestro Señor Jesucristo apóstol, de acuerdo a su ministerio. El pastor es nuestro Señor Jesucristo pastor. ¿Se dan cuenta? El maestro es nuestro Señor Jesucristo predicando en el ministerio de maestro. E igual el de profeta. Cada uno cumple una labor, pero eso no es que usted se sepa los mensajes o la Biblia de memoria. No se trata de eso, se trata de que Dios lo haya llamado a esa posición. Y por eso es una gran responsabilidad. Cuando una persona se para detrás de un púlpito, yo lo que le diría y le aconsejaría es, asegúrese que Dios lo haya llamado. Asegúrese que Dios lo haya llamado porque un predicador, él viste a la congregación. Él está llamado bajo la inspiración a vestir con la palabra a su congregación. Y vestirlo, como decía el profeta, con el traje de novia, preparándolos para la cena de las bodas del Cordero. Ojo, prepara a algunos para la boda, porque en las iglesias hay algunos que no han nacido de nuevo, no han recibido el Espíritu Santo, y el predicador, bajo la inspiración, él va a predicar esa palabra y va a traer para aquellos que lo necesitan la palabra que es para ellos. Si no han nacido de nuevo, va a haber una ministración del Espíritu para ellos, porque Dios es el que conoce el corazón de los hombres. Usted pudiera traer a un investigador para saber la vida de todas sus ovejas y no va a saber todo. Pero el Espíritu Santo escudriña lo más profundo del corazón. Él es el que sabe. Por eso, cuando un pastor siente la inspiración de decir algo, escuche atentamente, o cualquiera de los 5 ministerios o a los que Dios ha llamado a predicar, escúchelo atentamente, porque Dios le va o le está hablando a usted. Dios le está testificando a usted. Dios le está diciendo lo que está en su corazón y lo que usted necesita arreglar, lo que usted necesita hacer o lo que necesita dejar de hacer. También los prepara para el rapto, los prepara para que estén preparados para cuando venga aquel gran día del arrebatamiento de la iglesia. Entonces ese hombre, esa mujer, por la palabra profética que salió detrás de ese púlpito, y ese hombre lo recibió y lo puso por obra y lo obedeció, entonces hay una palabra profética para esos hombres que se están preparando para el rapto. Y como mismo dijo el hermano Branham, en una iglesia hay 3 clases de creyentes. También hay palabras para los incrédulos que están allí. Porque hay personas que no creen el testimonio de Jesucristo y sus vidas no se están preparando para el rapto, no se están preparando para una vida de servicio al Señor. Y Dios, a través de ese ministerio, les habla a esos hombres y esas mujeres. Fíjense, todo es Dios, todo es el Espíritu Santo. Observe el fruto de la labor de ese ministerio
y vea si está formando hombres y mujeres nacidos de nuevo y preparados para irse con el Señor. Ojo, ahí es donde uno ve el fruto de ese llamado, porque tiene que haber un fruto. Si hay nacimientos, si hay hombres y mujeres perfeccionados, si hay arrepentimiento, si hay hombres y mujeres preocupados por hacer la voluntad del Señor, uno observa y uno ve y uno discierne cuál es el resultado del ministerio de un hombre en particular. Y eso da a entender hacia dónde está apuntando. Hay personas que los tienen entretenidos. Buscan la manera de que se sientan bien en la iglesia y hacen diversas actividades en la iglesia para que no se aburran, para que no vean que el evangelio es aburrido. Y hacen diferentes actividades porque las organizan hombres que no han sido llamados por Dios. ¿Cuántas cosas han hecho esos hombres en las iglesias? Porque no han sido llamados y lo que analizan, lo analizan desde un punto de vista humano, psicológico. Crean movimientos en las iglesias para entretener a los hombres, para atraerlos, para entretenerlos y que no se vayan de la iglesia. Y cuando uno habla con ellos, uno no ve un carácter cristiano, uno no ve una visión, una visión de perfección, una visión de rapto, una visión de nacer de nuevo. Esa es la diferencia de un hombre llamado por Dios y otro que Dios no lo llamó. Hay algunos que son llamados por las denominaciones y ellos responden a la visión de esa denominación. Se van a comportar de acuerdo a la visión de esa denominación porque esa denominación es la que lo formó. Hermano. Por eso, examínese usted, hermano, que predica. ¿Cuál ha sido el fruto de su ministerio? Eso no es una cuestión de emoción o de buscar fama o de buscar dinero. No, no lo haga por eso, no se atreva a hacerlo por eso. Porque no va a contar con el respaldo del Señor. Usted tendrá lo que quiere. Si usted quiere fama, logrará fama. Pero no es por esa razón por la cual usted está llamado a predicar. Usted está llamado a predicar para ocupar un lugar en el cuerpo místico del Señor Jesucristo y para realizar una labor de acuerdo a su llamamiento. Si usted ha sido llamado a construir casas y usted no ha construido ni la primera casa, yo dudaría que usted se haya sido llamado a construir casas. O que si usted dice ser un electricista, pero no sabe ni siquiera pegar 2 cables de electricidad, yo dudaría que usted sepa la labor de electricista. O que usted sea un ingeniero. Pero cuando yo veo las casas que usted construye, yo las veo torcidas, desniveladas y mal fundamentadas. Yo digo, aquí hay un problema. O ese hombre está bajo un mal fundamento en su ministerio o no ha sido llamado a ese ministerio. ¿Se dan cuenta? Es un llamado, porque cuando Dios lo llama y lo envía, no es usted solo. Dios estará con usted. Dios va a ministrar y sobre todo va a dar el fruto de lo que usted dice o de lo que el Señor le reveló que es su ministerio. Por sus frutos los conoceréis. Por eso, cuando usted, quien me escucha en esta hora, oye
la predicación de uno de esos profetas menores, ponga atención, porque Dios puede estarle diciendo algo allí bajo la inspiración y usted no lo capta. Usted ve es el hombre, usted ve es la persona, usted juzga es la persona, pero no juzga lo que dice, ni juzga su ministerio en base al fruto y a lo que dice. No mire las fallas del hombre, vea cuál es el resultado de su ministerio, qué es lo que ha producido su ministerio. ¿Se dan cuenta? ¿Qué clase de personas está formando? ¿Qué clase de iglesia tiene? ¿Cuál es la visión espiritual de esa iglesia o de ese individuo? ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es la visión del ministerio, de ese ministro? ¿A qué apunta? ¿Cómo lo está haciendo? Todo eso tiene que ver con el llamado de un hombre. Por eso, ponga cuidado a lo que el Espíritu habla a través de ese ministerio profético. Es necesario que ese ministerio profético esté predicando bajo la inspiración. Es necesario, porque en el tiempo en que estamos viviendo, Dios está obrando, Dios está haciendo, Dios está cumpliendo escrituras por todas partes. Y si el ministro no tiene la visión, esas señales pasarán por alto a esa congregación, a ese ministro, y no llevará al pueblo a prepararse, a ocupar su lugar en el cuerpo de Cristo. Porque esa es otra de las funciones de un ministerio. Al predicar la palabra, la revelación sale y eso viene al corazón de un hombre y de una mujer para ocupar su lugar, su puesto o su posición en el ministerio de la novia. Me explico, en el cuerpo de Cristo. Hay que ocupar un lugar en el cuerpo de Cristo. Usted ha sido llamado a algo. Cuando usted ocupa ese lugar, cuando me refiero a llamado a ocupar su posición en el cuerpo de Cristo, me refiero a hombres y mujeres. Entonces, allí su influencia será perfecta, su labor será perfecta, porque va a contar con todo el respaldo del cielo. Dios será con usted. Hay diferentes posiciones en el cuerpo de Cristo y es necesario que usted se preocupe por saber para qué quiere nuestro Señor Jesucristo utilizar. Porque suena como que, o tal vez algunos lo verán como algo muy como superficial, como ocupar un lugar. No, tiene que ver con el amor. ¿Para qué quiere mi Señor Jesucristo usarme? ¿Para qué quiere el Señor que yo haga? Usted en la humildad, con amor, cuando usted obedece y usted fundamenta su vida en la palabra, y fundamenta su vida en la obediencia a la palabra, entonces, en la medida en que usted comienza a crecer y a crecer, Dios va a empezar, prepara, porque ya Dios sabe en qué lo quiere usar a usted. Pero Él está esperando que usted accione en cuanto a la obediencia en amor. Recuerden lo que el Espíritu habló la semana pasada. Dios nos revela su amor, pero ahora nosotros debemos preocuparnos por manifestar el amor a nuestro Señor Jesucristo. Y eso comienza con la obediencia a la palabra. El Señor nos revela por la elección, por la predestinación, por la corrección y la posición, cómo Él quiere usarnos y nos manifiesta su amor para que nosotros
seamos perfectos. Allí Él manifiesta su amor. En el compañerismo Él manifiesta su amor. Porque Él está con nosotros todos los días. Porque el Espíritu Santo es un sello de amor. Pero ahora comenzamos nosotros. Y en esa relación de amor, por eso no puede funcionar de otra manera si no es por amor. En esa comunión de amor, yo me preocupo, yo deseo en la humildad delante del Señor obedecer, porque yo sé que en la medida en que Dios vea que yo obedezco y creo el testimonio de su palabra, entonces eso que Él predestinó para mí se va a activar y me lo va a revelar. Dios no se lo va a revelar a usted si Dios ve que usted no está preparado o preparada. No, porque pudiera usted hacer daño con eso. O que el Señor le muestra a usted y usted no está preparado y menosprecie la labor que Él quiere que usted haga o que yo haga. La relación de Cristo con su iglesia se basa en el amor y en eso se construye todo. En esa manifestación de nuestro amor hacia nuestro Señor Jesucristo, Él allí, consciente de nuestra condición aquí en la tierra, Él nos advierte y nos habla acerca de las cosas que debemos enfrentar, de las cosas que debemos vencer y que debemos discernir qué es lo que impide que nosotros le manifestemos nuestro amor a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo le va a manifestar usted su amor? Por la obediencia. Hay cosas que nosotros debemos estar conscientes siempre, que van a ser y serán siempre un obstáculo hasta el último día en que estemos aquí en la tierra. Aún usted lleno con el Espíritu Santo, usted va a enfrentar esas luchas, esas tentaciones, esas pruebas son inevitables. ¿Por qué? Porque estamos en una batalla espiritual. Y cuando usted se arrepiente y recibe el bautismo del Espíritu Santo, ahora es que comienza la batalla y comienza a rugir las tentaciones, las pruebas, las luchas que van a buscar que usted, quien me escucha en esta hora, o yo, no hagamos la voluntad del Señor, no obedezcamos a nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que busca las circunstancias, las luchas, las pruebas, que usted no le obedezca, pero ojo, Dios las permite. ¿Y por qué Dios las permite? Para perfeccionarnos, para que probemos que amamos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Dios permite que vengan esas circunstancias para que nosotros aquí en la tierra probemos que amamos a nuestro Señor Jesucristo. La Biblia habla de aquel caso de Job. Job, la Escritura lo declara como un hombre justo, temeroso de Dios. Y él vivía en la bendición del Señor. Y era un hombre que sus acciones se basaban en el amor y en el temor de Dios. Pero como dice la misma Escritura, ¿qué hizo Satanás? Satanás llegó y le dijo algo al Señor que Él lo dice de cada uno de nosotros. ¿Cómo no te va a amar si cómo lo tienes tú? Quítale eso para que vea cómo te deja de amar. Para que, como dice ese errado dicho del mundo, que amor con hambre no dura. Ponlo para que veas que te reniega, se pone a vender cocuy, se pone a vender chimó.
se pone a vender cigarros, ese ni se va a acordar del evangelio. Ese cuando vea que sus hijos están pasando hambre, esa hermanita, va a decir el diablo, va a ver cómo esa no le va a importar nada de la palabra para darle de comida a sus hijos. Permite eso para que veas que no te ama nada. Ahora, el Señor no anda haciéndole caso al diablo, no, sino que el diablo es nuestro acusador, dice la Escritura, día y noche. Nos acusa. Pero ¿qué pasa? Que nuestro Señor Jesucristo, en su tiempo perfecto, con un propósito perfecto, Él quiere ver o cosechar una muestra de amor de cada uno de nosotros y permite ciertas cositas en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que produzca ese fruto de amor, de obediencia. Cuando esos enemigos internos que nosotros tenemos buscan levantarse, entonces Dios espera que nosotros obedezcamos la palabra y agrademos a nuestro Señor Jesucristo para fundamentar lo que se ha comenzado a decir, para que ustedes puedan entender acerca de lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar en esta hora. Una escritura muy conocida por todos. Y es la escritura de Gálatas 5, el versículo 16. Gálatas, el capítulo 5, versículo 16 en adelante. En el discernimiento del Espíritu Santo por la palabra, tenemos que discernir las cosas que hace el enemigo para hacer que usted deje de obedecer al Señor y deje de buscar al Señor y deje de hacer la voluntad perfecta del Señor. Eso lo podemos ver afuera, pero también debemos verlo en la carne, lo que la Escritura llama los deseos de la carne. Y los deseos de la carne se manifiestan de diversas maneras. El deseo de la carne es lo que la carne pide, que muchas veces es contrario a la palabra. Y tenemos que discernir si queremos manifestar el amor a nuestro Señor Jesucristo, si queremos hacer la voluntad del Señor en el tiempo perfecto y saber que el Señor nos ha llamado a hacer algo, debemos sujetarnos a la guianza del Espíritu para que Él comience a perfeccionar, porque Él es el que sabe qué es lo que usted tiene que lo pudiera hacer tropezar. Dios sabe si en usted hay un carácter que si se llega a permitir, que Dios permita una circunstancia, lo puede llevar a usted, hermano o hermana, a una locura, a hacer algo contrario a la palabra. Se pudiera cegar al discernimiento del Espíritu y a obrar conforme a la carne. Ojo, ojo, debemos discernir eso. Por eso vamos a leer esta escritura en Gálatas 5, versículo 16 en adelante, y leemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Digo pues, dice el apóstol Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne o las concupiscencias de la carne. Porque la carne codicia contra el Espíritu. El deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Y estas cosas se oponen la una a la otra para que no hagáis lo que quisierais. O sea,
lo que usted como creyente desea hacer, usted sabe, Dios sabe, y yo también, que usted quiere hacer lo correcto. Pero hay algo que le va a impedir a usted, o va a intentar impedirle a usted, que usted haga la voluntad del Señor. Y usted tiene que discernir eso. El peor enemigo es usted mismo. No. Mas si sois guiados del Espíritu, no estáis bajo la ley, bajo la condenación de la ley. A eso se refiere la Escritura. No está bajo la condenación de la ley, porque está obedeciendo al Señor. Y manifiestas son las obras de la carne. Allí usted va a discernir qué cosas pudiera a usted llevarlo o tentarlo a usted. No importa quién sea usted. Mientras usted tenga un cuerpo de carne, usted va a tener esas pruebas. No me importa quién sea usted, usted va a tener esas pruebas. Por eso usted debe discernir a su enemigo para usted poder contrarrestar lo que el enemigo pudiera intentar hacer contra usted. Y manifiestas son las obras de la carne. Adulterio. Voy a leer de la Nueva Versión, que a veces lo dice un poquito más claro. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Le dirá, mi hermano, eso se ve en el mundo. Se ve en el mundo más claro. Porque usted no va a encontrar el Espíritu Santo allí. No hay nada que contrarreste o sujete. En el mundo usted no va a encontrar una fuerza que contrarreste o sujete, esa es la palabra, sujete esos deseos. Por eso usted ve en el mundo que eso se manifiesta abiertamente. Pero ojo, eso está latente. Eso está latente porque es la carne. La Escritura es clara y dice, no lo satisfaga al deseo de la carne. La carne puede llevarlo a usted a manifestar cualquiera de estas cosas. No me importa quién sea usted. Si no vigila, puede llevarlo al adulterio, a la fornicación, a la inmundicia, a la lascivia, a la idolatría, a la hechicería, a la enemistad, al pleito, a los celos, a las iras, a la contienda, a las disensiones, a las herejías, a las envidias, a los homicidios, a las borracheras, a las orgías y a cosas semejantes a estas. No apunte tan lejos, apunte a la carne. Por eso es tan necesario el bautismo del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo lo va a guiar a obedecer. ¿Y por qué lo va a guiar a obedecer? Porque usted ama a nuestro Señor Jesucristo. Y si usted ama a nuestro Señor Jesucristo, Dios le va a decir cómo vencer, pero no estará libre de ser tentado o tentada. Hermano, no estará libre de ser tentado o tentada. Pero como usted ama a nuestro Señor Jesucristo, Dios, correspondiendo a ese amor en su corazón, Él lo va a guiar, le va a advertir, le va a decir, no lo hagas, ve por aquí, no hagas esto,
No caigas en eso, hermano. Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice el apóstol, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, no recibirán el Espíritu Santo, no serán raptados, no serán adoptados, hermano. Ahora, más el fruto del Espíritu es, y está de primero, y no es casualidad, amor. Todo lo demás va a venir en base a eso. Amor, gozo, paz, todo eso lo produce el Espíritu Santo en usted y en mí. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, o sea, no hay condenación para los que andan conforme al Espíritu. ¿Se dan cuenta la respuesta que la misma Escritura da a eso? No hay condenación a los que están en Cristo Jesús, no los que andan conforme a la carne, más conforme al Espíritu, o sea, que son guiados por el Espíritu de Cristo en amor. El Espíritu Santo los guía porque los ama y ellos obedecen a ese amor, hermano. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Es una decisión. No es que murió, lo crucificó, es una decisión de amor. Al Señor Jesús pudo, como decía el hermano Branham, él tenía derecho a tener una familia, él pudo haber hecho muchas cosas. Pero él, como un tipo, crucificó la carne. ¿Para qué? Porque él sabía que ese era el propósito por el cual Dios lo había levantado. Y por amor lo hizo. Por amor a Dios y por amor a usted y a mí. Porque sin ese sacrificio, vana sería nuestra fe. Estaríamos perdidos porque no es por obras. ¿Se dan cuenta? Ahora, esa misma decisión de amor, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en el Getsemaní y dijo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Esa misma actitud tenemos que tenerla nosotros en amor, crucificar cualquier deseo que nos lleve a contrariar la palabra. Aunque usted tenga derecho a eso. Ojo, aunque usted tenga derecho a eso. Las leyes de los países cada día más alejadas de la palabra le brindan derechos a ustedes, pero ustedes por amor van a crucificar la carne para amar a nuestro Señor Jesucristo, porque su visión es hacia adelante, hermano. Si vivimos por el Espíritu, o como dice aquí, si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Que el Señor bendiga esta palabra. De introducción, ¿verdad? Vamos a hacer una oración. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por la lectura de tu palabra. Que tu Espíritu Santo pueda tomar la palabra que se ha hablado, que se ha leído, para hacerla entendible, la revelación pueda llegar al corazón de hombres y mujeres, porque tú nos has llamado a discernir por el Espíritu Santo en base a la palabra. Y ese discernimiento nos debe llevar a una profunda obediencia o relación de amor contigo.
Señor, que esta palabra pueda ayudar a todos los que escuchan a tomar decisiones y a clavar lo que hay que clavar en la cruz para que eso no se subleve en contra de tu amor. Señor, ministra tú, Señor, que no sea yo, sino tu Espíritu trayéndonos la palabra para todos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Fíjense cómo el apóstol, bajo la inspiración, le dice a aquellos que quieren manifestar el amor de Cristo a Dios en obediencia, que tienen un enemigo que tienen que crucificar primero, que se va a levantar en contra de que usted haga la voluntad del Señor. Que usted debe estar consciente que todo lo que usted haga debe ser discernido y llevado a la palabra para que el Señor sea el que guíe nuestros pasos. No se apoye en sus propias habilidades o prudencia. No se base en que yo he sido así toda la vida. Si usted piensa así, entonces usted no ha crucificado esa manifestación de la carne en usted. Debe hacerlo. Solo usted puede hacerlo. Ojo, es una decisión de la persona. Dios lo va a ayudar, nos va a ayudar a todos a obedecer la palabra. Dios nos va a decir cómo obedecer. ¿Por qué? Porque en este camino se basa en un camino de amor. Usted, hermana, pudiera estar trabajando en medio de muchos hombres, pero si usted es una mujer casada y ama a su esposo, no importa lo que los hombres en ese trabajo le puedan decir a usted. Usted ha tomado una decisión y usted ama a su esposo y ha decidido serle fiel a su esposo. Usted no va a coquetear con otro hombre, no. Usted va a mostrar su amor a su esposo. ¿Y cómo muestra su amor a su esposo? Cuando llegan esos pretendientes que no les importa si la mujer es casada o no, a invitarla a cosas contrarias a la palabra, ¿qué es lo que va a hacer ella? Mira, no puedo hacerlo porque hay un papel firmado. No. Ella va a rechazar eso porque ama a su esposo. ¿Se dan cuenta? La fidelidad y la lealtad se basan, en una pareja se basa, el fundamento tiene que ser el amor. Ahora, puede ser, o se puede dar el caso contrario, un hombre rodeado de mujeres muy hermosas y ellas empiezan a insinuársele. Pero es una decisión de ese hombre también. Él debe mostrar que ama a su esposa y que él se va a permanecer fiel y va a rechazar. Y esas mujeres pudieran ser muy hermosas de cuerpo y pudieran decirle cosas muy bonitas, cosas que a lo mejor su esposo y su esposa no le dirán. Palabras seductoras. Pero ¿qué pasa? Allí tiene que prevalecer el amor, la decisión que usted tomó de amar a su esposo o a su esposa. Esa es el mismo reto que tiene usted y yo en este mundo lleno de tentaciones y de pecado. Estamos rodeados de toda clase de invitaciones. Estamos rodeados de toda clase de tentaciones. ¿Para qué? Para que dejemos de amar a nuestro Señor Jesucristo. Todo se basa en eso.
La relación del Evangelio es una relación de amor. Usted no puede separar el amor de su vida espiritual con Cristo, porque es el amor que lo debe llevar a usted a obedecer al Señor. ¿Se dan cuenta? El fundamento es el amor. Lo que lo lleva a usted a orar y a tener compañerismo con el Señor es el amor. Lo que lo lleva a usted a leer la Biblia, a leer los mensajes, escucharlos, es el amor. Lo que lo lleva a usted, hermana, a usar faldas vestidas decorosamente y con su cabello largo, aunque el Estado les da el derecho de vestirse como ustedes quieran, ustedes han decidido amar a nuestro Señor Jesucristo. Y ustedes, por amor a nuestro Señor Jesucristo, se visten decorosamente. A los hombres que toda la vida fueron mujeriegos, fueron parranderos, bebedores, aunque el Estado les permita hacer esas cosas, si Él ha aceptado al Señor Jesucristo, Él va a tomar una decisión en amor, por amor. Eso es andar en el Espíritu. Eso es vivir en el Espíritu. Obedecer al Señor en amor, hermano. A veces, cuando se ilustran esos pasos, a veces creen que las personas andan místicamente. No. Cuando usted rechaza el pecado, cuando usted obedece al Señor Jesucristo, usted está andando en el Espíritu, está andando bajo la guianza del Espíritu. Cuando surge alguien que lo insulta en su cara y lo ofende, que hace la carne, se enemista, se enoja, puede entrar en ira, en homicidio. Pero allí, si el amor de Dios en su corazón está allí, usted ama al Señor, usted le va allí, Señor, ayúdame a sujetar esta carne. Yo no quiero enemistarme con mi hermano. Yo no quiero verlo y voltear el rostro. Yo lo quiero saludar como mi hermano, como mi hermana. No me importa las fallas y errores que tenga. Señor, ayúdale. ¿Qué es lo que hace el amor? Ora por ese hermano, ora por esa hermana. El amor lo lleva a interceder. Hermano, ¿se da cuenta cómo el amor consigue la salida a todo problema? Pueden haber personas que toda su vida han manifestado los frutos de la carne de una manera terrible, aún en las mismas iglesias. Pero ¿por qué Dios le permite a usted ver o en parte ser víctima de alguna de esas cosas? Porque Dios permitió eso para que usted manifestara su amor, el amor de Cristo. ¿Y cómo manifiesto yo el amor? Ora por él, ora por ella. Pero la carne dice, ¿cómo vas a orar por él? ¿Cómo vas a orar por ella? Mira lo que hizo en contra tuya. Recuerden, si usted ama al Señor Jesucristo, usted está crucificando eso. Usted tiene que hacerlo, porque si no, eso le va a impedir a usted que usted obedezca al Señor Jesús, que usted ame al Señor y que usted crezca espiritualmente. ¿Cómo va a crecer con una cadena de odio, de rencor? ¿Cómo usted puede crecer con el amor enfriado? Hermano, recuerden lo que dice la Escritura. En el mundo en que estamos viviendo, lo que busca el enemigo es que su amor se enfríe. Buscan es que usted ya no obedezca la guianza de nuestro Señor Jesucristo. Que ya usted no se preocupe por agradar al Señor, por manifestar su voluntad.
Usted pudiera decir en esta hora, hermano, yo no me meto con nadie. Yo voy a la iglesia, yo diezmo, yo ofrendo. Pero el amor de Dios, si el amor de Dios está en usted, lo va a llevar a ir al altar, Señor. Ayúdame a ser siempre un instrumento de amor, de tu paz. Señor, que en mí, si alguien pueda ver algo en mí, te vea a ti, Señor. Que cada día te vea más a ti y que si tú me permites, cuando tú en tu misericordia, en tu guianza, cada día yo le pueda testificar a alguien de tu amor, lo que tú hiciste por mí, para que esa persona también pueda ser impactada por ese mismo amor que se reveló a mi vida y que yo no sabía. Si el amor de Dios en su corazón lo hace moverse de esa manera, entonces Dios va a ver que Dios puede confiar en usted. Porque tal vez esa última simiente es ese vecino terrible que usted tiene. Y que en el tiempo del Señor Dios pudiera guiarlo a usted a testificarle del amor de Cristo. Que Dios lo murió por él y que si él acepta al Señor, Dios va a cambiar su vida, va a vivir una vida de amor en Dios y que ahora tendrá comunión con Dios. Si él forma parte del plan de Dios, el amor de Dios se le va a revelar a ese hombre y esa mujer. ¿Se dan cuenta? El amor de Dios no lo va a dejar quieto. El amor de Dios lo va a llevar a usted a dar un paso adelante. Ese es un consejo y cada vez uno va entendiendo la naturaleza de los consejos que uno ha escuchado a través de los años. Siempre en esta iglesia se ha enseñado como una proposición personal. Propóngase delante del Señor hablarle aunque sea a una vida al día e invitar a la iglesia aunque sea una vida a la semana. Si todos hiciéramos eso, entonces ese evangelismo sería muy poderoso, hermano. Pero claro, bajo la guianza del Espíritu. No se trata de repartir folletos de bolsillo como si fueran cartas, no. Bajo la guianza del Espíritu, debe hacerse todas las cosas. Eso es andar en el Espíritu. Es la única manera de crucificar esas manifestaciones de la carne. Siempre habrán circunstancias en que usted sea tentado a comportarse como dice acerca de las obras de la carne. Usted pudiera ser tentado o tentada. Usted pudiera ser tentado a sacarle los clavos de la crucifixión y salir a la pelea. Que Dios nos ayude, porque en eso consiste la victoria en nuestras vidas espirituales, hermano. En eso consiste las victorias que cada uno de nosotros tenemos que vivir en nuestro trabajo, en nuestras familias, aún en la misma iglesia, en el centro de estudios, en todo, tenemos que experimentar la victoria. Aunque pareciera que las presiones del mundo vienen a hacernos ceder, recuerden, mayor es el que está en usted que el que está en el mundo. No se le olvide eso. Aunque Dios pudiera permitir la enfermedad, eso lo hace para que usted manifieste el amor. Hermano, ¿cómo es eso? Cuando usted toma a Dios en su palabra y le cree y lo confiesa, usted dice, yo le creo a mi Señor Jesucristo. Él es mi sanador. Eso es una manifestación de amor.
mantenerse creyendo, porque estamos poniendo a nuestro Señor Jesucristo en alto con nuestra fe, con nuestra confesión. ¿Se dan cuenta? Nosotros le creemos a nuestro Señor Jesucristo. Cuando aquellos discípulos le preguntaron al Señor, y este joven ciego, ¿quién pecó? ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? Fíjense, Dios les reveló algo que ellos no sabían, ni él ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestaran en él. ¿Cómo es eso? Para que el amor de Dios se manifestara en ese hombre. Y fíjese, y ese joven ciego de nacimiento, ese joven que estaba allí pidiendo limosna, tuvo una experiencia con el amor de Dios, y después que había sido un ciego, él dijo, ¿quién es Jesús para que le adore? ¿Se dan cuenta? El amor de Dios le había sido revelado a su corazón. ¿Y qué pasó? Cuando alguien viene en amor, Dios no se oculta, Dios se manifiesta. Le dijo, he aquí estoy, soy yo, hermano. Y dice la Escritura, creo, Señor, y le adoró. Eso es amor, hermano. Porque no se trata de que Dios me sanó y se olvide, no está correspondiendo al amor de Dios. Es una manifestación de amor. Reconozca a Dios en su vida y usted será un hombre o una mujer más agradecido y más agradecida para vivir en esa atmósfera de fe, que es lo único que contrarrestará las manifestaciones de la carne. Recuerden, si usted o yo dejamos manifestar esas obras de la carne, eso puede detener nuestro avance espiritual. El tipo perfecto es Israel. Israel no salió por sus fuerzas, porque tenían grandes carros o tenían un gran ejército, no. Salió de Egipto por la mano poderosa del Señor. Y ellos estaban llamados a cruzar de Egipto a la tierra prometida en unos días. Pero ¿qué detuvo el avance de Israel? La manifestación de la carne. Eso detuvo el avance de Israel. Cuando tentaron al Señor con las codornices, cuando empezaron a hablar en contra de que se estaban muriendo de sed, cuando en Cades Barnea fueron enviados espías a la tierra, llegaron fue hablando en contra de lo que Dios había dicho. Hermano, si había alguien en Israel que debió haber hablado a favor, fueron esos 2 espías. Pero solo 2 estaban conectados, entendían, si Dios lo dijo, esa tierra será de nosotros. No, pero ¿cómo vamos a conquistar esa tierra? ¿Cómo vamos a conquistar esa tierra si habían hombres gigantescos? Nos veían como langostas. Dios se equivocó. Con eso estaban diciendo eso. Dios se equivocó. Dios no liberta, Dios no sana, Dios no perdona, Dios no guía. Vamos a tener que nosotros afilar nuestras espadas y empezar a hacer ejercicio y empezar a armar batallones, pero nosotros con esa gente no vamos a poder. Fíjense, ¿qué manifestaron? La carne. Llevó a un grupo grande de Israel a contradecir lo que Dios había dicho, a decirle a Dios, te equivocaste, eres un mentiroso. ¿Cuántos de nosotros por no vigilar
en nuestras vidas espirituales, al hacer ciertas cosas, no le estamos diciendo al Señor, eres un mentiroso, Señor. Le dirá, yo nunca he dicho eso, pero sus obras lo dicen. Sus hechos lo dicen. Por eso, si usted por no vigilar ha cometido errores, pídale perdón a nuestro Señor Jesucristo y restaure su relación de amor con Él. A veces esas expresiones pequeñas o esas actitudes que parecieran pequeñas dan a entender una posición o un sentimiento en su corazón. Hermano, Israel no había dejado de amar a Egipto, y eso que Egipto lo maltrató. Cuando estaban en medio de las pruebas, en vez de decir, Dios lo está permitiendo con un propósito. ¿Quién me mandó a mí salir de Egipto? En Egipto teníamos de todo. Aunque se les olvidó que llevaron palo del bueno. Pero ¿qué pasa? La carne solo enfocó las partes en donde eran bendecidos, pero no era precisamente por el diablo, era la bondad de Dios que los tenía en la tierra de Egipto. El amor de Dios electivo los conservaba. Pero no era porque estaban en el mundo, era el amor de Dios. Hermano. Pero ¿qué pasa? Al ellos actuar así, contradijeron la palabra. Vea y lea lo que Israel hizo. Y es un tipo que debe llevarnos a nosotros a examinarnos, a no permitir que ni nada externo, ni nada interno en la carne nos lleve a contradecir la palabra. Que alguien se meta con sus hijos, que ni se atreva. Cuidado, pudiera estar la carne hablando a través de ti. ¿Por qué? Porque si te dejas guiar por la carne, puedes hacer cualquier locura. El espíritu que alimenta la carne es el diablo. Si nosotros no la crucificamos, el diablo puede instarnos, tentarnos, provocarnos para que hagamos lo malo. Pero recuerden, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Si nosotros manifestamos el amor y le pedimos al Señor Jesús su ayuda, Él nos va a ayudar. Él no defrauda a nadie. Él no deja solo a nadie. Somos más que vencedores. ¿Por medio de quién? De aquel que nos despreció. Por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores. Porque esa victoria redunda en un carácter cristiano que se está forjando, que se está levantando. Un verdadero carácter cristiano. Cuando usted obedece la carne, su carácter mundano se alimenta. Que ni se meta conmigo, que ni me haga nada malo. Porque van a ver una faceta de mí que no han conocido. Tenga cuidado. Las obras de la carne alimentan el carácter de la carne. Pero las obras del Espíritu, las victorias en Cristo Jesús, alimentan el carácter cristiano. Ahora, ¿cuál carácter va a forjar usted? ¿Cuál carácter usted va a amar más? ¿El carácter del mundo, con las manifestaciones de la carne, o el carácter de Jesucristo, que lo llevará a la piedra de corona, que lo llevará al rapto, a la adopción? ¿Se dan cuenta? Porque solo aquellos
que vencen la carne y que al vencer la carne, lo cual significa que amaron a nuestro Señor Jesucristo y priorizaron la obediencia a Cristo. A esos a los que Dios va a llegar. Dios quiere gente que le ame, hermano. Dios quiere hombres y mujeres, unirse a hombres y mujeres que le amen. Ahora, usted ama a nuestro Señor Jesucristo. Usted ama a nuestro Señor Jesucristo. Usted estará dispuesto a que en cada tentación que usted pudiera ser, Dios permita que usted pase, usted primero le dará prioridad a nuestro Señor Jesucristo. Lo que usted buscará es agradar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué va a salir de sus labios? ¿Cuál va a ser su actitud? ¿Se dan cuenta? Todo eso forma parte de una posición. Cuando se habla de una posición en la palabra, es una posición de amor. Porque usted ama a nuestro Señor Jesucristo y usted quiere agradar a nuestro Señor Jesucristo. El intercesor es una posición de amor. ¿Sabía usted que Dios ha llamado a muchos hombres y mujeres a esa posición? Porque requiere amor para interceder. Se requiere amor. Y solo la iglesia de Cristo, la novia de Cristo, la esposa de Cristo, el cuerpo de Cristo es el único que podrá vencer la carne y cumplir ese ministerio de amor. Ahora, hágase una pregunta. ¿Usted ama a nuestro Señor Jesucristo? ¿Usted en las luchas y en las pruebas o en cualquier circunstancia, usted primero pone al Señor Jesucristo? Primero se preocupa por saber si es conforme a su voluntad y le agrada lo que usted hace o lo que quiere hacer. Examinémonos. Recuerden, el discernimiento del Espíritu Santo por la palabra. Examinémonos a nosotros mismos para que nos afirmemos en la verdad de Dios y nuestras vidas puedan ser fundamentadas en la palabra. El amor, que es la manifestación de la palabra. Hermano, que el Señor nos ayude. Vamos a hacer una oración. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos en esta hora. Hay luchas y situaciones y tentaciones que no podremos evitar. Están allí, en la carne, afuera, en el mundo. Pero Señor, que el amor de tus hijos, de tus hijas en esta hora no se enfríe. Que no alimentemos la carne, como decía esa experiencia que tuvo el hermano Branham con ese indio, a cual ese indio le dijo, va a vencer el perro que yo alimente más, porque ese indio le decía, hay dos perros en mi ser, uno negro y uno blanco, y va a ganar el que yo alimente más. Señor, que en esta hora el amor hacia ti nos lleve a alimentar esa experiencia en Cristo, a fundamentar más nuestras vidas en la obediencia, porque al hacer eso andaremos en el Espíritu, andaremos en amor, andaremos en esa atmósfera y la carne estará siempre que intente sublevarse, el Espíritu siempre la sujetará en amor. Oh Señor, ayúdanos a todos, Señor, que tú nos des la fortaleza, la guianza y que el amor nunca decaiga en nuestros corazones. Que, Señor, esta palabra que tú has hablado no vuelva a ti vacía, sino que haga la obra para la cual tú la has enviado. En el nombre del Señor Jesucristo. Les invitamos para mañana a las 6 de la tarde, hora de Venezuela y todos los días, a una palabra de amor por hombres llamados por Dios.
profetas menores, predicadores, a quien Dios ha probado en su posición y en su fidelidad para que manifiesten la palabra, para que prediquen la palabra, para que enseñen la verdad de la palabra. Por eso, como se dijo al principio, hace bien si usted en amor escucha esas predicaciones y Dios le hablará a su vida. De lunes a viernes a las 3 de la tarde, la oración que el Señor en una convocación de amor, en una unidad, una prueba de unidad, el Señor quiere que nos unamos a orar a esa hora, a las 3 de la tarde, para pedir por el derramamiento del Espíritu Santo. Y en esa intercesión, en esa oración de amor, muchas cosas ya han cambiado, están cambiando y seguirán cambiando. No limite el amor de Dios. Dios quiere que el pueblo ore, porque ese ha sido el plan de Dios siempre. El pueblo debe orar para Dios actuar. Y los domingos a las 9 de la mañana, la predicación de la palabra por nuestro pastor, el hermano Osvaldo Tona, hombre llamado por Dios, el cual predica la palabra bajo la inspiración del Espíritu Santo. Si usted tiene discernimiento del Espíritu por la palabra, usted identificará la voz de Dios allí, porque solo los hombres llamados por Dios pueden ser instrumentos para que Dios hable a través de ellos. Todo por las redes sociales, YouTube, Facebook, la radio Ebenecer Online y visite nuestra página www.tabernaculoebenecer.com. Recuerden, la relación de un creyente se basa en el amor. Es lo primero que usted debe, ese fuego lo debe mantener encendido. No permita que el fuego del amor de Cristo en su corazón, la obediencia, eso significa, se apague en usted, se enfríe, porque si no, la frialdad de la carne se apoderará de usted y no será distinto a alguien del mundo. Usted no será distinto a alguien del mundo si usted deja que la frialdad del mundo, el cual alimenta a la carne, se apoderará de usted y lo hará comportarse como alguien que no ama al Señor Jesús. Por eso, este es el tiempo de juntar los tizones, es el tiempo de pedir ese fuego, el Espíritu Santo, para que nos unamos y todas esas manifestaciones de la carne que se han estado moviendo en medio de las iglesias, posiciones, divisiones, rencores, contiendas, eso quede roto en aquellos que aman al Señor Jesús, porque hay algunos que han caído bajo esa influencia. El único que puede romper eso es el Espíritu Santo. Por eso es el tiempo de unión, es el tiempo de orar, es el tiempo de amar, es el tiempo de obedecer la palabra. Que el Señor Jesucristo nos ayude a todos. Amén y amén. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia.
Que el Señor les bendiga.